Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Dale. Ya. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Caminos de Encuentro. Hoy 14 de julio, en el que seguimos abordando esta temática, esta serie radial por el derecho a la educación. Esta temática que vamos construyendo, sobre todo en este programa financiado por Albanian, en este proyecto de educación para las zonas, sobre todo en comunidades vulnerables, y de cómo vamos haciendo y construyendo el camino de la ruta educativa. Y como siempre es importante ir haciendo una serie de recorderis de los temas que hemos ido hablando y hemos ido detallando. También recordarles que les saluda Alberto Agrasal, yo soy promotor de Fe y Alegría y hacemos este programa en alianza con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos y lo transmitimos a través de Radio Claret cada 15 días y todos los jueves a las 8:30 de la noche se retransmite por Radio Hogar para las comunidades que no tienen acceso a internet. También, pues siguiendo esta dinámica, ¿no?, del diálogo que vamos a tener un poco el día de hoy, seguimos construyendo un poco esa ruta con la dinámica de la serie por el derecho a la educación. Durante esta serie por el derecho a la educación hemos ido construyendo y hablando con algunas series de actores. Primero iniciamos con la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional. En ese entonces nos acompañó el licenciado Yair Velázquez, que era uno de los encargados que estaba viendo los procesos de reforma al sistema educativo que estaba proponiendo la Comisión de Educación. En ese entonces parecía interesante porque habían dos rutas o dos elementos muy importantes. La línea educativa, la línea de la reforma educativa por parte de la comisión, que hizo una serie de estudios, de estadísticas, de análisis, y hacían una propuesta que lo pueden encontrar aquí en el programa Camino de Encuentro del mes de mayo, y hacían una serie de reflexiones en torno a la dinámica de lo que es y para qué el contexto educativo. Posteriormente empezamos a hablar con el profesor Fernando Ábrego, dirigente de ASOPROD, de la Asociación de Profesores de Panamá, quien nos estuvo compartiendo un análisis de la realidad y los retos educativos que confrontan las comunidades educativas, el cuerpo docente, la mirada más allá del Ministerio de Educación, el sentido de lo que es educar y el derecho a la educación en Panamá, el deber también de ser educado. Luego seguimos compartiendo con la profesora, con la profesora Irán, que era del colegio Yecta Beducan. En la 24 de diciembre nos hizo toda una serie de análisis de los procesos de lo que es ser educador en áreas periféricas urbanas, con falta de agua, con población desmotivada, con estudiantes que viven una serie de carencias en sus hogares pero que no le permiten construir una vida, y que la escuela se vuelve como esa propuesta para poder lograr y adquirir y entrar a una vida profesional, a una vida de desarrollo, el sistema educativo como formador de la persona. Posteriormente, luego de eso, pasamos a tener un diálogo con la profesora Yanina Castro, quien es de la Escuela de Sociología, y la profesora Yanina nos hizo un análisis de las políticas públicas educativas en Panamá, llegando a una conclusión muy interesante. En Panamá carecemos o no tenemos presencia de políticas públicas claras en torno a la dinámica y los aspectos de la educación. Tenemos una gran falencia con el aspecto educativo, necesitamos reestructurar los procesos educativos y que las políticas educativas
puedan sobrevivir más allá de los 5 años de un gobierno, y no solamente para este aspecto de la política pública como tal, de la educación, sino en otra serie de políticas públicas. Y siguiendo, bueno, ya entramos en esta otra parte de la serie de radial por el derecho a la educación, en la que queremos hablar de ejemplos prácticos, de casos puntuales, de análisis que empiecen a conformar de cómo se articula y se gestiona esa estructura de lo que es construir el derecho a la educación y el deber de ser educado. Y para eso hemos invitado al COEFAN. El COEFAN es el Centro de Orientación Familiar, que también hace una semana estuvo celebrando su aniversario. Es una obra de la Iglesia Católica, el Centro de Orientación y Educación Familiar. Es una obra de las Hermanas de la Misericordia, que tiene una estructura muy interesante y tiene un programa que apuesta a la parte educativa y al contexto educativo. Y para eso tenemos como invitada a la licenciada Jenny Jurado, que es la coordinadora del programa de becas en Chiriquí, y también tenemos invitada a Belis Castillo, quien es la directora ejecutiva del COEFAN. Bueno, ambas están aquí compartiendo con nosotros vía virtual, Jenny desde Chiriquí y Belis desde el área de Betania. Bueno, que los que han tenido la oportunidad les recomendamos que vayan a conocer el centro, una obra muy bonita y con un impacto muy interesante, que son, bueno, de esas experiencias que queremos ir conociendo, sobre todo para ti, estimado líder comunitario, agente de pastoral, que escuchas el programa hoy en vivo o en el canal de YouTube, en su retransmisión de Radio Hogar, de esas experiencias que también incentivan el proceso del diálogo y lo que hemos ido desarrollando, ese concepto de el derecho de educarse y el deber de ser educado. Entonces, en esta parte, bueno, me gustaría darle la bienvenida. Los micrófonos son suyos y que nos puedan ir contando un poco de esta experiencia que ustedes van desarrollando con estos programas de beca que tienen para el desarrollo y la apuesta, ¿no?, de la educación en Panamá. Bienvenidas. Gracias, no sé, muchas gracias. Bueno, ¿sí? Gracias por esta oportunidad, por estar aquí dando a conocer la misión y visión de COEFAN en énfasis en el programa de becas que llevan a cabo por parte de las Hermanas de la Misericordia. Para nosotros, llevar esta misión nos conforta en aportar un granito de arena al derecho de la educación de los niños migrantes en Panamá, a la comunidad más vulnerable. El programa de COEFAN inició a partir del año 2022. Hemos atendido a más de 130 niños que han recibido la beca por parte del Centro de Orientación y Educación Familiar COEFAN, que tiene como propósito fortalecer las relaciones familiares. COEFAN es una asociación sin fines de lucro de inspiración cristiana dedicada a brindar servicios de orientación familiar, legal, psicológica y educativa a las familias residentes, en esta ocasión enfocada a la comunidad vulnerable que serían los migrantes en estos momentos. Bien, y desde esa experiencia que ustedes van desarrollando en el COEFAN, ¿no?, en ese sentido del trabajo con el sistema educativo, ¿cuál ha sido la realidad que ustedes han visto en las familias que acompañan, ¿no?, hablando de ese núcleo familiar y de esos niños que están dentro del sistema educativo? ¿Cuáles son las realidades que ustedes pueden ir señalando? Sí, las realidades son muchas situaciones de vulnerabilidad. El tema del estatus migratorio, la parte psicosocial, la parte socioeconómica de la familia que migra a Panamá en condiciones que todos hemos visto en toda esta historia que hemos podido palpar con relación hacia el viaje al norte y ahora con el regreso del norte a sur. Pero hay familias que se han quedado en Panamá, han decidido quedarse viviendo en Panamá y confrontan dificultades para conseguir empleo, dificultades económicas, y es allí que COEFAN
tiene su mirada en dar ese grano de arena y buscar a aquellas familias con más vulnerabilidad mediante un registro, una convocatoria que se realiza en el mes de noviembre, diciembre, para que los padres de familia registren a sus niños a esta ayuda socioeconómica que se da en COEFAN. Se hace un estudio socioeconómico y son así, no nos alcanzamos para todo realmente porque son muchos más. COEFAN necesita también de apoyos solidarios, le hacemos el llamado a las empresas, porque todo niño y niña tiene derecho a la educación. Es un derecho fundamental, así como el derecho de nacer, el derecho de tener una familia, el derecho a la educación. Entonces, con esto también hacemos talleres o escuelas para padres, que el pasado 13 de junio aquí en Panamá, si visitan nuestras redes sociales, COEFAN, podrán ver cómo se vivió el taller para padres y becarios en temas muy puntuales sobre la parte de la resiliencia, lo que es la parte de la autoestima, el de soy capaz, y también encontramos allí una serie de testimonio de vida en la cual COEFAN ha acompañado y ha transformado vidas de familias migrantes en Panamá. También impulsamos cursos de emprendimiento para que aquel padre de familia que en estos momentos se encuentre sin un trabajo o un emprendimiento pueda lograr ser parte en la comunidad con sus productos y servicios. Primero Dios, este domingo 19 de julio tendremos el primer ensayo de feria con los padres y otros migrantes que también estarán brindando sus productos y servicios en la iglesia San Antonio de Padua, aquí en Miraflores. Damos formación y atención psicológica, porque todo este tema de migrar de un país a otro y en estas condiciones también causa temas que hay que atender en la parte psicológica, la terapia psicológica, tanto individual como familiar. Está dentro de nuestros servicios sobre la orientación familiar, la terapia individual, la terapia en parejas, lo que es la parte de la autogestión. El manejo del digital, también en el curso de emprendimiento se da la forma del manejo digital para que ellos también puedan visibilizar su emprendimiento de forma digital. Todo esto va concatenado con los servicios que se ofrecen aquí en COEFAN. Ofrecemos servicios de ayuda humanitaria por medio de bonos en compra de víveres en supermercados que nos han facilitado un sistema en la cual se le deposita un bono después que hacemos la evaluación socioeconómica y vemos la forma de ayudar a aquellas familias que solicitan el apoyo. Vale, y es interesante cómo se estructura, ¿no?, el programa y cómo una serie de servicios que ofrece el COEFAN, el Centro de Orientación y Educación Familiar, una serie de atención psicológica, ayuda humanitaria, el programa de becas para el tema del acompañamiento y evitar la deserción escolar, y enfocado, ¿no?, en algo muy importante, y creo que en este tema del derecho a la educación no lo hemos ido hablando, porque nos hemos ido contextualizando en el sistema educativo panameño y en sus realidades, pero también en esa realidad que es latente. Panamá como un país de tránsito, un flujo migratorio que primero iba del sur hacia el norte, muchas personas que decidieron o se quedaron aquí en Panamá, que cruzaron el Darién, se quedaron en Panamá y tienen sus hijos. De hecho, pues en Fe y Alegría también se tiene el programa Tejiendo Amaneceres, que en su momento también se desarrollará un poco más de esta temática, pero que son personas que están rezagadas de un sistema educativo formal, que a veces el derecho a la educación o el deber de ser educado
se rompen esos esquemas y posteriormente pues ahora tenemos de retorno el flujo del norte al sur, que traen otros aspectos. Hace unas 2 semanas, perdón, 2 semanas sí, haciendo una visita con el padre Eric, que es el coordinador de movilidad humana del Vicariato del Darién. Visitábamos a un grupo de niños en las estaciones de recepción migratoria y le preguntábamos eso: ¿cuándo fue la última vez que estuviste en una escuela formal? Y la mayoría respondía de 1 a 2 años, a unos meses, y entonces ahí te complejas la realidad, ¿no?, de cómo seguir educando. Esa parte creo que me gustaría, bueno, Jenny, que nos pudieras abordar un poco más el aspecto, ya que tú estás en Chiriquí, también estás relacionada en el albergue La Medalla Milagrosa y conoces un poco estos contextos, y bueno, también la experiencia que compartimos en Darién en aquel momento con la dinámica de la ruta educativa, que es muy interesante. ¿Cuáles son esas realidades, ¿no?, para que los que nos escuchan puedan un poco entender qué es ser un niño, no solamente niño, adolescente o también persona adulta, porque en cierta forma todos necesitamos ser educados en algún momento? Adelante, Jenny. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta oportunidad que nos brindas como parte del centro COEFAN. Sí, muy cierto, nosotros estuvimos anteriormente, en años pasados, trabajando un proyecto de ruta educativa con los niños migrantes que migraban del sur al norte. Cuando anteriormente se daba ese flujo en el cual muchos de estos niños, la realidad es que tenían meses y años de no participar en el proyecto educativo. Gracias al centro COEFAN, este año pudimos complementar en el área de Chiriquí 15 niños, de los cuales realizamos una convocatoria que participaron aproximadamente 55 postulantes, en los cuales sus padres ofrecían la educación de sus hijos, que llevaban un promedio arriba de 4,5, inclusive niños que llevaban promedio 4,9, agradecidos porque no habían sido tomados en cuenta para un beneficio como lo tienen los panameños, que es el Pase U. COEFAN ha ofrecido este beneficio de las becas para estos niños que tienen un rendimiento académico promedio, arriba de 4, en el cual de su desempeño tienen ese beneficio trimestral como la beca de Pase U. Se les otorga un bono de un supermercado para que puedan utilizarlo, ya sea para la compra de los útiles escolares o para sus meriendas o apoyo para el núcleo familiar por medio de las compras. Estos niños y sus padres, acompañantes acudientes, reciben un taller en el cual se les forma a los padres de diferentes temas: el acompañamiento de sus hijos, lo que es el trato a los niños, la gestión del tiempo con sus hijos, cómo demostrar ese amor en este periodo en el cual ellos también sufren, ¿verdad? Estos niños son muy vulnerables por el tema de que no son regionales, y muchos de ellos también sufren de bullying. Nosotros hacemos el acompañamiento en los talleres en los cuales también los niños reciben esa formación se les ayuda a formar esa autoestima, a cómo gestionar su tiempo, cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Para nosotros ha sido muy importante y agradecemos que hayan tomado en cuenta la provincia de Chiriquí, ya que nosotros también somos un puente en el cual recibimos a la población migrante. En el Hogar Medalla Milagrosa nosotros tenemos un espacio en el cual tenemos también niños que recibimos de manera del flujo de tránsito, y también migrantes en diferentes estatus. Así que bueno, para nosotros es muy importante formar parte de este espacio. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos ha brindado para poder apoyar a estos niños que están en este proceso aquí en la provincia de Chiriquí y en la provincia de Panamá, que también tenemos el programa allá. Y muy interesante, ¿no?, estos aspectos, cómo
se integra, ¿no? Y lo veíamos también la semana pasada, que se me olvidó también incluir en esa parte el tema que estuvimos hablando con el colegio de Cerrotoe, en el distrito de Mironó, si no me equivoco, en el área de San Félix, con el que Fe y Alegría está desarrollando un programa para la enseñanza y el aprendizaje del idioma Nove. Me parecía algo muy interesante porque hasta hace poco yo no lo entendía y me pareció muy revelador, pero hay cosas que tal vez uno toda su vida piensa, es que la gente, en el caso de los hermanos noves, uno puede decir, bueno, es que hablan mal el español, pero es que en la dinámica de la interpretación ciertamente las palabras son muy directas. Yo comer arroz, básicamente para nosotros es yo voy a comer arroz, porque el español tiene una serie vamos a decir, una serie de artículos, elementos que tienen para usar. Pero me recordaba mucho porque el año pasado, con una experiencia que hicimos también de atender y acompañar a la población deportada de Estados Unidos a Panamá, y que muchos quisieron aprender a hablar español un poco, me recordaba un poco cuando estaba dialogando con los niños y conversando con esta parte, ¿no?, del tema de la cuestión de cómo se aprende el español. Y obviamente cuando tienes idiomas como el árabe, el etíope, el persa, que son idiomas que realmente no tienen tantos elementos recursivos como lo tiene el español, pero que al final tienen una manera de expresarse y un sentimiento totalmente distinto a cómo lo enfoca el español, uno puede decir, uy, qué difícil, ¿no?, en esa parte y todo lo que conlleva la parte cognitiva. Y eso lo pongo sobre la mesa como un aspecto, porque ustedes acompañan una realidad y ya van haciendo un proceso de acompañamiento donde integran la parte educativa, pero también integran la parte de todo lo que conlleva el dolor de lo que es ser migrante, el dolor de no entender una cultura, porque a pesar de que el niño pueda ser venezolano y nosotros panameños, créanme, y ustedes lo saben también por experiencia, hay un abismo cultural distinto y de manera de entender el mundo que es muy diferente. Y ahí es ciertamente que sí es necesario, como decía el Papa Francisco, tender puentes, construir puentes, y que estos puentes sean sólidos, no dejarnos llevar por los muros, porque es fácil decir, bueno, es que yo no lo entiendo, así que mejor tú allá y yo acá, como decía mi abuela, cada loro en su estaca. Entonces, en ese proceso se va construyendo una vivencia de ver, ¿no?, también la parte de los aspectos, porque muchas veces vemos la parte, ¿no?, uy, un estudiante tiene muy buenas calificaciones, 4,9, 4,8, es un estudiante pleno, es un estudiante que realmente está en todo su nivel equilibrado, y realmente son estudiantes también que viven situaciones de bullying, viven situaciones de problemas familiares. A mí me daba risa, y lo digo por propia experiencia, yo pues siempre fui un estudiante que llevé buenas notas en las escuelas, pero siempre he tenido como la parte de mi profesora, una de las profesoras que siempre le agradezco, la maestra Iliana, usaba un término que era, él se dispersa mucho. Entonces lo tenemos en el aula, pero a la vez no lo tenemos en el aula. Entonces, ¿cómo hacemos? Y realmente sí, yo memorizaba todo y tenía buenas notas, pero el gran porcentaje de las horas de clase la pasaba en un limbo más que en el salón de clase. Encontrarse con toda esa realidad es un elemento difícil, y que realmente también a veces, y lo hemos hablado mucho aquí en el programa, la necesidad de los gabinetes psicopedagógicos, de la inclusión de psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, o todos los que trabajan la parte social. Ustedes, en su experiencia, tanto Belis como Jenny, ¿ustedes cómo ven eso? O sea, ¿cómo han visto integrar este acompañamiento social, psicosocial, psicológico, ayuda al estudiante? ¿Cómo lo hace crecer? ¿Cómo han visto cambio en sus estudiantes, en los estudiantes que están involucrados en el programa? Sí, claro que sí. Ha habido una transformación maravillosa, dado que en el transcurso del desarrollo del programa de becas, en nuestro primer taller pudimos observar niños muy introvertidos, no tenían ese nivel de participación,
cuando se desarrolla este taller donde vemos la parte de la autoestima, del valor humano, de la dignificación, del reconocimiento, de que todos los niños y niñas somos iguales, de que yo te reconozco, que observo cuáles son tus cualidades, potenciar todos estos talentos que tienes en el dibujar, el de poder adaptarte al cambio. Y todo, en estos talleres se realizan juegos, es un taller completamente lúdico en el cual vemos esa transformación y detectamos en el desarrollo de los mismos algunas necesidades especiales que podamos referir a nuestra psicóloga. Y allí entonces se le da la atención individual o luego con el padre de familia o al contrario con el padre de familia y luego entonces tener un seguimiento. Damos así entonces el seguimiento escolar. Eh, invitando, llamando al padre a reuniones, igual al niño, se le dice, bueno, hay que seguir esforzándote, se dan las tutorías en el intermedio de los recesos del año escolar para aquellos niños que también de pronto por cualquier situación interna familiar le haya incidido en sus estudios y haya bajado el promedio que se tiene para el concurso de la beca y se le da todo este seguimiento. Igual, tanto así como a los niños, en los talleres con los padres de familia, ellos también reciben una serie de herramientas, lo digo tipo de transformación neurolingüística, porque ellos mismos reconocen, mire, yo estaba... le llamaba la atención a mi hijo de esta manera y ya veo que así, por más que yo le llamaba fuertemente la atención de esta manera, no es funcional. Y con las herramientas que ustedes me han dado aquí, sé que va a cambiar y en efecto para el próximo taller nos dicen, mire que con las herramientas que recibí aquí de reconocimiento y de apoyo a mi hijo y darle la confianza y he podido llevar una mejor relación con mi hijo y vemos acá lo que es la parte de la comunicación asertiva, cómo es esa crianza positiva del padre con su hijo. Igual en los talleres hay una conectividad de que en el taller que se da a los becarios, al encuentro con los padres, al finalizar el taller se hace una conectividad donde el hijo le dice, papá o mamá, yo te amo mucho, ¿en qué te puedo ayudar? Somos un equipo ganador, somos un equipo de mucha fortaleza, somos fuertes. Y escuchar el padre de viva voz de su hijo estas palabras, papá, mamá, yo te amo, que son palabras que por lo natural, a veces por el día a día, los padres no escuchamos o no le prestamos la atención porque estamos con el celular o dejamos a nuestros hijos con los celulares. Pero ese encuentro de ese taller ha cambiado significativamente la relación. En días pasados, el 27 de junio en Chiriquí, tuvimos una experiencia maravillosa donde los hijos llegaban luego del taller a abrazar a sus padres y decirle, papá, yo te amo, ¿en qué te puedo ayudar? Y los padres, con un signo de un trofeo, le decían a sus hijos, nosotros somos un equipo ganador, y le entregaban una cinta tricolor con una medalla. De todas estas situaciones que hemos pasado hasta aquí, somos ganadores. Y ahí vemos entonces el tema de la resiliencia. Cómo ellos van transformando. Recuerdo que en el primer taller a una niña se le preguntó, porque el tema era sobre las emociones. Y decía ella que cuando llegó a Panamá tuvo mucho miedo, porque sentía el miedo de la mamá. Yo sentía que mi mamá tenía miedo y yo tenía mucho miedo. Pero hoy día me siento feliz, me siento contenta, voy muy bien en la escuela y ya no tengo ese miedo. Porque ya comparto con amiguitos en la escuela, mi mamá puede comprar los útiles escolares, mi mamá habla maravilla de sus padres, de sus madres, de que mi mamá ha sido valiente
al pasar todo este tránsito y el estar aquí en Panamá, de poderse nacer de nuevo en una comunidad que ya se siente parte y que su madre logró un trabajo y que bueno, que eso le ha ayudado mucho y que ha mejorado sus notas en la escuela. Pero sí, todavía hay que trabajar mucho más porque este año nosotros tenemos estas 40 becas. Ya hicimos el primero y el segundo taller. El tercer taller que trata sobre el propósito de vida para tus hijos. Allí también se va a desarrollar una serie de técnicas, prácticas, herramientas extraordinarias para que el papá ayude a construir o dé esa luz para el propósito de vida de sus hijos, que no se sientan desanimados, que si le hacen bullying en la escuela, tengan alguna herramienta, papá, para igualmente con la escuela, porque hay que articular todas estas acciones con la comunidad educativa, que en las escuelas, en los centros educativos, la comunidad educativa también vea el derecho que los niños y niñas tienen el derecho a la educación en igual, sea igual como los nacionales, con los mismos, con todos los derechos que tiene. Pero lastimosamente el Estado panameño no le da un apoyo socioeconómico a los niños y niñas migrantes, ¿no? Como se ve ahora, como sabemos con el PASEU. Entonces, esto es como una arenita, lo que hace COEFAN es un esfuerzo, pero todavía sabemos que es una arenita en todo ese densa playa de las necesidades que tienen las familias migrantes en Panamá. Y sobre todo los niños y las niñas que están expuestas a muchas situaciones por su vulnerabilidad que tiene en la parte comunitaria, en la escuela. Y bueno, esperemos que ahora en septiembre, que es el tercer taller, pudiéramos tener el acompañamiento de acá de los hermanos claretianos, pudieran filmar cómo se hace ese desarrollo de ese taller, que lo capten, que lo pudieran visibilizar y extender a otras instituciones, empresas, porque el derecho de los niños es fundamental, el derecho a la educación, el derecho a la familia y dignificar el ser humano. Con esto entonces, gracias también a las hermanas Angelina Mitre y la hermana Mercedes Gómez, que fueron las pilares, las que tuvieron esta visión de llevar estos programas, y gracias a la congregación de las hermanas de la misericordia, que hemos podido desarrollar este proyecto, y que prontamente en el mes de noviembre estamos ampliándolo haciendo las convocatorias para el 2027, y quisiéramos tener muchos más beneficiados, porque sabemos que son mucho más niños. Hay que hacer una estadística, ver las comunidades, dónde están situadas las comunidades que han migrado en parte de la frontera, acá en Darién, con el Padre Eric, allá con el Padre Eric también en frontera, y tener entonces esas estadísticas para ir haciendo un estudio mucho más profundo y más científico con respecto a las necesidades que tienen las familias migrantes. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso podamos seguir hablando de esta experiencia que estamos haciendo aquí hoy, compartiendo hoy, de estas iniciativas que apoyan el derecho y el deber de ser educado, aquí conversando con el Centro de Orientación Familiar, Orientación y Educación Familiar, COEFAM. En un momento volvemos. Adelante, cabina. A pesar que he querido alejarme de ti, a pesar de las veces que he fallado, ahí estás, ahí estás.
A pesar que olvido cuánto me amas, a pesar de esas malas decisiones, ahí estás, ahí estás. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Yeah. A pesar de mi corazón rebelde, es verdad Que he querido yo perderme, pero sin dudar me encontrarás. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. ¿Quién soy yo? Que no merezco tu amor. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que me llevas en tu corazón, que no te importa mi pasado. Que perdonas mis pecados. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza De mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Oh, yeah. Me mueve tu voluntad. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Me mueve tu voluntad. Bien, estamos de vuelta aquí en tu programa Caminos de Encuentro, hoy martes 14 de julio, en este primer programa del mes, y también pues dándole seguimiento a esta serie educativa para el derecho a la educación, que hemos ido haciendo un análisis de propuestas, de realidades educativas, del sentido de pertenencia. En esta vuelta, en este programa, hemos ido construyendo una dinámica con el Centro de Orientación y Educación Familiar COEFAM, con el que estamos hablando y dialogando sobre el programa de becas que tienen para los estudiantes y sobre todo estudiantes de nacionalidad extranjera, pero sobre todo aquellos que están o que han vivido la situación de la movilidad forzada, que es totalmente distinto la movilidad forzada a la movilidad informada, por decirlo así, en el cual yo elijo irme a un país a vivir o a ir a hacer turismo o por negocios. Esto estamos hablando de personas que por situaciones de pobreza, violencia, la necesidad de reagrupación familiar, van y tienen que salir de su país. Yo siempre recuerdo el caso de un joven que conocí en el 2022, que vino por el Darién, que él toda su vida en Venezuela se crió con su abuela, pero lamentablemente su abuela falleció para el tiempo del COVID. Él trató durante 2 años tratar de vivir y rehacer su vida, pero igualmente siendo menor de edad estaba el contexto de la necesidad de orientación, la necesidad y el deseo de ver a su madre, que tenía más de 15 años que no miraba, de que estaba en Estados Unidos, y al final decide cruzar la selva para ir en el reencuentro con su madre, con apoyo, ¿no?, de ella, pero al final una situación que te conlleva, porque fuera tan fácil
si los trámites migratorios fueran solicitarle una visa humanitaria o una visa para que pueda entrar al país, pero existen toda una serie de políticas y elementos en la sociedad que al final fragmentan las vidas de las personas y fragmentan, no todo es tan ideal como se puede pensar, pero al final son las circunstancias que mueven y van creando todos los aspectos de la sociedad que tenemos y a la cual queremos seguir apostando y cambiando. Por eso estos espacios de formación, de escucha, nos permiten generar estos procesos. Y bueno, seguimos conversando aquí con el tema del Centro de Orientación y Educación Familiar, COEFAN. Algo muy interesante que mencionaba Belis, bueno, es que ciertamente tenemos, pareciera que se han puesto de acuerdo el padre Eric de Bobaldía de los Vicentinos en la frontera de Panamá con Costa Rica y el padre Eric Fernández de los Claretianos en el Vicariato Apostólico de Darién. Hemos tenido como una dualidad y bueno, realmente son dos sacerdotes muy admirados que de verdad tienen una labor. Yo he tenido la dicha de trabajar con los dos en varios aspectos. A mí me gustó mucho una dinámica que hacía el padre Eric de Ovaldía, sobre todo en el seguimiento y acompañamiento de la migración fronteriza que se da por la zafra de café y cómo también es otro aspecto de las migraciones que tenemos, porque podemos decir, no, es que Panamá no es un país que la gente migra. Sí tenemos una migración anual, que es la migración de los hermanos Nobes y Bugré, que van a las zonas de San Vito, a la zona de Zabalito, otras zonas cercanas a cosechar café en las distintas fincas que hay y que pues que también es un proceso y que conlleva un reto educativo también, porque muchas veces cuando la madre, sobre todo cuando son núcleos familiares en que la madre solamente está sola con sus hijos y se ve obligada a migrar para ir a la zafra de café, saca a sus hijos del sistema escolar y se retiran por 3-4 meses y vuelven a retornar en enero o principios de febrero, cuando vuelven a retornar y vuelven a incluir al niño en el sistema educativo, pero hay un desfase en el tema del aprendizaje, que son realidades que nuestro sistema educativo también tiene que ir fragmentando y ir educándose. Otra de las cosas interesantes que hemos ido viendo en esta parte y que vamos viendo, ¿no?, la parte de la necesidad del acompañamiento psicoemocional, de la parte cognitiva, de la parte psicosocial del ser humano, como un elemento importante para el aprendizaje y el desarrollo, no solamente verlo como algo lejano o verlo que todo es las buenas notas y que un estudiante tiene 4,8, 4,9 y tiene todo su boletín con S y no con R's, que decía, es que es un mal estudiante. También no ver al estudiante que fracasa como algo que, bueno, es que es un mal estudiante, sino como una serie de elementos que conllevan en esa realidad. Y en esa parte, Jenny, me gustaría un poco que me puedas hablar de esos aspectos, de esas señales que les pueden indicar a los padres qué situación está viviendo su hijo o cómo se puede reflejar que está en un mal momento en su desarrollo o en su quehacer psicoemocional, por decirlo así. Sí, claro, Alberto. Mira, nosotros, gracias al apoyo de las dos psicólogas que nos brindan los talleres acá en el área de Chiriquí, la licenciada Ivana Martínez y la licenciada Beida Dixon, que son psicólogas, nos han formado con lo que es el acompañamiento a estas familias. En este segundo trimestre tuvimos un caso de un niño que tenía un promedio alto, pero al presentar el segundo boletín del trimestre quedó con un promedio por debajo del solicitado para mantener la beca. La madre se nos acerca y nos comenta de que ellos han tenido situaciones muy difíciles en las cuales han tenido que guardar dinero para los trámites migratorios, en el cual se han trasladado a la ciudad de Panamá, y por lo que no habían podido enviar al niño a la escuela para que cumpliera con las notas, con los ejercicios, y que ella se sentía muy mal por el hecho de que su hijo iba a perder el beneficio de la beca. Nosotros, en conjunto con la hermana Angelina y la licenciada Belsi, estuvimos conversando este caso. O sea, como tú lo comentaste, Alberto, no simplemente es una nota, sino ese acompañamiento, ¿verdad?, ante todas las situaciones que estas personas están pasando.
el acompañamiento de sus padres, sabiendo de que tienen situaciones económicas que son difíciles, o decido ir a hacer un trámite migratorio o mando a mi hijo a la escuela. Entonces, esto nos ha llevado a nosotros a reforzar ese amor familiar, que estos niños entiendan y acompañen también a sus padres de una manera que puedan aprender a gestionar su tiempo, ¿verdad? Cuando ellos no están, porque eso es lo que tratamos de enseñarle con estos talleres, que fortalezcan la autoestima, que fortalezcan sus habilidades, que continúen dentro de lo posible con el ámbito académico, cumpliendo los requisitos que exige la educación. Ha sido muy difícil para ellos en este momento ese paso de dejar a su hijo solo, ¿verdad? Porque también los padres de niños migrantes tienen muchas dificultades, entre eso, quién le cuida a su hijo, quién lo transporta, quién lo lleva, y con la inseguridad también que tienen de que por no cumplir con los requisitos del Estado puedan perder la estabilidad dentro de la provincia o dentro del país. Así que bueno, nosotros como el grupo de acompañantes de COEFAN hemos tratado de fortalecer ese espacio para que estos padres y estos niños se sientan acompañados y poder fortalecer muchos aspectos importantes en la vida de ellos. Y bueno, es importante, ¿no?, cómo se va haciendo este desarrollo de las dinámicas y sobre todo de los distintos elementos que conllevan aparte del sistema educativo, pero sobre todo de lo que conlleva educar y educarse, ¿no? No solamente es un elemento de ir a recibir clases, sentarse en un salón, sino que el tema de la garantía alimenticia, la comida, o sea, el tema de la alimentación, que es importante. Nadie estudia con hambre. Estar 3, 4 horas en un salón de clases sin comer es verdaderamente más que algo apetecible y algo alegre, pues una verdadera tortura. También la parte, y eso es una cosa creo que que han señalado mucho algunos padres de familia, y lo veíamos hace poco en un taller que dábamos de presupuesto familiar en el área de la parroquia San Cristóbal de Chepo, con la que tenemos una escuela de formación con los catequistas, y daba interesante que decían que es que ahora se inventan cada día, el día del sombrero loco, el día de esto, el día de lo otro, y todo es nota. Pero ¿qué realmente conlleva eso en la parte de los presupuestos de la familia? Cuando realmente un gran porcentaje de las familias panameñas no están llegando a fin de mes, ni siquiera a fin de la quincena, conllevan entonces sobrecargarlo. Entonces era un análisis un poco para la catequesis, porque decían, es que los catequistas piden mucho, ahora quieren poner murales, quieren hacer esto, quieren la cuestión impresa, quieren suéter, y se vuelve un gasto más, cuando debemos volver a elementos sencillos de cómo educarnos. Y yo me acuerdo, y siempre eso lo veo, me acuerdo mucho de mi profesora, mi maestra de kinder, la maestra Carmen Villalobos, una gran maestra de kinder que siempre nos ponía a hacer flores con periódicos, nos ponía a hacer flores con papel que conseguíamos de la tienda, el famoso papel antes que te envolvían los dulces y las cosas. Entonces, como íbamos a la tienda, decía ella, bueno, guarden el papel en el que le envolvieron el dulce, mañana les voy a enseñar a hacer flores. Entonces ya uno sabía que uno iba a la tienda y te envolvían el pan o algo y uno iba guardando eso. Entonces eran formas de hacer reciclaje y formas de hacer cuestiones muy interesantes. O algo que aprendí mucho de ella fue el tema de que siempre la hoja blanca tiene dos caras, entonces si utilizas de un lado una, puedes utilizar la hoja del otro lado. Entonces son temas realmente que conllevan un aspecto, ¿no? Educarse, o sea, aunque hay los programas del PASEU, que es beca para los estudiantes, aunque hay becas por excelencia, aunque hay los temas de alimentación en las escuelas, se trata de dar tecnología, hay muchas realidades que conllevan los aspectos y que realmente todo se centra en que Panamá también tiene una gran desigualdad social y de acceso
a una calidad de vida para un gran porcentaje de la población. Y mientras eso no mejore, pues el sistema educativo se va a ver muy comprometido. Bueno, ya en estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría que ustedes nos puedan, Jenny, Beli, nos puedan dar un mensaje general de esta experiencia, de lo que es educar, y de ustedes, de su experiencia como el COEFAN, ¿no?, que siguen construyendo esta apuesta por el sistema educativo y sobre todo por el acompañamiento y educación a la población migrante. No sé cómo, si va Belis, va Jenny, o cómo lo hace tú, lo dejo a su disposición. Ok, bueno, ante todo, bueno, darle gracias al espacio, ¿verdad?, para poder informar a la población sobre lo que estamos realizando por medio de COEFAN. Para nosotros es muy importante de que los donantes nos sigan aportando, ¿verdad?, para poder llegar a más población, como lo comentaba la licenciada Belsi, en el cual podamos ofrecerle ese pequeño aporte a estos niños que con mucho cariño reciben este beneficio con la ilusión de comprarse algo, con la ilusión de llevar una merienda diferente, con la ilusión de comprar algo para su casa. Y esto para nosotros nos llena de mucha satisfacción poder llevar ese pequeño aporte a esta familia. Así que muchísimas gracias a las familias también que están participando. Muchísimas gracias a la comunidad en Panamá y en Chiriquí por acompañarnos y ser parte de este cambio. Gracias, Jenny. Y de igual forma, desde COEFAN, un abrazo fraterno. Invitar a Radio Escucha que nos sigan en las redes sociales. Estamos ubicados en el corregimiento de Betania, Villa Cáceres, calle Asunción, calle 77D, casa E125. Y nuestro compromiso es fortalecer las relaciones familiares, desde el respeto de la dignidad humana, la importancia de la familia como base de la sociedad. Aunado a ello, solicitar a las empresas, instituciones y otros benefactores que se unan a la misión a hacer voluntariado en COEFAN, que es una misión muy bonita, es mirar en cada rostro nuestro Señor Jesucristo y tener misericordia con cada uno y con nosotros mismos. En sí, darle igualmente la gracia a nuestra beata Catalina Macaulay, que es nuestra inspiradora de las Hermanas de la Misericordia. Los teléfonos nuestros son el 261-3615 o nos puede escribir por WhatsApp al 6715-3567. Gracias, Alberto, gracias por esta ventana, por llegar a cada uno de sus hogares y compartir la misión de COEFAN hacia toda la República de Panamá, por el derecho a la educación, por tener a los hombres y mujeres del futuro, ahora mismo en el presente, en formación, en educación y construyendo amor y paz desde la base que es la familia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Belis, Jenny, por acompañarnos en este programa, que seguimos haciendo esta serie educativa. Ya nos quedan aproximadamente 3 programas en los que debemos ir terminando ya a finales de agosto esta serie educativa por el derecho a la educación, y ya estamos organizando nuestra otra serie radial del año, que va a ser en la dinámica de análisis y situaciones de las fronteras, en las cuales vamos
tengamos, creo que, bueno, esperemos una primicia, ya tengamos todo organizado entonces, porque llegaríamos entonces al vicariato del Darién a través de La Voz Sin Frontera, siguiendo y creciendo en esta dinámica de trabajo en conjunto que hace Fe y Alegría con Radio Claret, Radio Hogar, y esperemos pues que estas semanas ya se pueda cumplir la dinámica con Voz Sin Fronteras para poder llegar a más agente de pastoral y seguir formando. También es un tema de educación no formal, que entra dentro de la raíz y el quehacer de Fe y Alegría, que es la educación popular, y seguimos haciendo estos procesos. Nos volvemos a ver dentro de 15 días para seguir haciendo este análisis sobre la situación de la educación en Panamá y compartiendo estos momentos. Gracias Jenny, gracias Belis, y también un saludo y un abrazo a la hermana Angelina y Mercedes, que espero verlas pronto en algún espacio donde nos encontremos. Y a todos los que nos escuchan y nos van a sintonizar, que tengan una feliz tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.